Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de un país muy querido por todos nosotros y también en particular por mí, ya que viví en él por 12 años. Para hablar de Venezuela, que ya ustedes tienen que haberlo imaginado, pues hemos invitado a dos personas que conocen profundamente la tragedia que está viviendo la nación sudamericana. Al general en condición de retiro, Carlos Peñalosa, autor del libro El Delfín de Fidel, y al analista político y experto petrolero, Horacio Medina. Con ambos vamos a abordar la situación venezolana y cuáles son, desde el punto de vista de ellos, las perspectivas que allí en ese país se puedan producir y acontecer. General, gracias por estar acá, primera vez que nos visita. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. General, usted en su condición de militar de la máxima graduación del ejército venezolano retirado, pero que conoce las Fuerzas Armadas de su país, ¿cómo usted aprecia la situación de las Fuerzas Armadas en este momento cuando se han producido acusaciones de que varios militares han estado asociados con el narcotráfico? Bueno, las Fuerzas Armadas actuales lamentablemente están desprestigiadas. Esto, lo que acabas de mencionar, el episodio del narcotráfico es el último, pero ya ha habido una cadena de otros episodios que se han ido planteando, que han demostrado la debilidad institucional. Esto comienza con cuando Chávez logró transformar a una Fuerzas Armadas que eran constitucionalistas, institucionales, que defendían la Constitución, en un órgano armado, pretoriano, que su tarea es defender al régimen y mantenerlo eternamente en el poder. Esas son las actuales Fuerzas Armadas. Y usted oye a los generales, los ministros de la Defensa, y eso realmente es vergonzoso la forma como ellos hablan, porque hablan como unos políticos más y hablan de que la revolución estará allí para siempre y que Chávez vive, ese tipo de cosas. Se han ideologizado por completo. Sí, completamente. Están respondiendo a un proyecto político y no a lo que realmente son las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la patria. Exacto, eso es lo que está pasando lamentablemente, pero al mismo tiempo, esto no son todos. Es difícil hablar aquí de porcentajes, porque habría que estar adentro y hacer encuestas que seguramente... Y nadie va a responder a las encuestas. Y nadie va a responder a esas encuestas, pero uno se imagina cosas, porque uno habla con gente allá adentro, y realmente no todos están a favor de eso que está ocurriendo. Siempre hay un grupo de gente que está contrario. Y especialmente este desprestigio, que lo que acarrea es como la famosa Scarlet Letter de aquí de los americanos, como una señal de vergüenza. Ahora muchos jefes cargan consigo una señal de vergüenza. Por ejemplo, el caso de Diosdado, que aunque ya no está en la Fuerza Armada, pero sigue siendo... Pero procede ahí. Y sigue siendo un jefe de los más importantes, probablemente el más importante jefe militar actualmente en Venezuela, aunque está fuera de las Fuerzas Armadas. Pero ellos están, como decimos nosotros los venezolanos, los jefes militares venezolanos están rayados. E internamente hay una gran división, hay una serie de grupos, y el grupo de los generales no es bien visto. Es más, cada vez se está hablando más abiertamente un rechazo al grupo de los generales, que básicamente, yo diría que todos, aunque probablemente alguno no haya sido comprado, porque todos han sido comprados de una manera u otra, comprados con dinero, comprados con ascensos, comprados con cargos, comprados con permitirle robar sin ser perseguidos, todo ese tipo de cosas. Pero ahora, la corrupción ha hecho no, presencia en las Fuerzas Armadas. Exactamente. Horacio Medina, tú saliste del mundo de la producción, del mundo del petróleo en particular, y empezaste a iniciar un activismo político fuerte. Participaste en la huelga petrolera en Venezuela. Han pasado ya varios años, Horacio. Tu perspectiva de la situación actual venezolana. ¿Qué ha pasado que la labor de la oposición, aunque ha sido intensa y dedicada, no ha logrado
obtener las ventajas que se esperaban. Bueno, Pedro, primero que nada, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Ciertamente, no solo en lo que fue el paro petrolero de abril del 2002, sino en el paro cívico nacional de diciembre del 2002. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, que no terminamos de identificar claramente dónde estamos. En abril del 2002, y me correspondió a mí ese gran orgullo de hacerlo, ese honor de dar un discurso al final cuando se decretó ese paro petrolero, que fue el de abril, decir que nosotros no teníamos un gobierno democrático, sino que teníamos un régimen militarista autoritario con una profunda convicción totalitaria del poder. Se trataba de un liderazgo populista que definitivamente tenía unas ansias incontenibles de poder y que su primera labor era destruir la institucionalidad democrática del país. La destrucción absoluta, como bien lo acaba de decir el general Peñalosa, de la institución militar era uno de sus objetivos. Y lo vimos cómo eso sucedió. Lo vimos después cómo destruyó toda la institucionalidad judicial, todas las instituciones que están alrededor de eso, y destruyó también e hizo para sí como instrumento de financiamiento a Petróleos de Venezuela. En el camino de los años ha habido una negación absoluta que comenzó desde allí a entender que no era una pelea democrática y que tú tenías que evolucionar muy rápidamente de ser oposición, porque oposición tiene sentido en un gobierno democrático, pero en un régimen militarista, autocrático, totalitario, tú tienes que convertirte en una suerte de resistencia y tienes que cambiar las estrategias. A mí me parece que en cierta medida, y perdona que te interrumpa, los políticos venezolanos creen que están, algunos, no todos por supuesto, enfrentando a políticos democráticos. O sea, es como si el pasado se mantuviera, es como si adecos y copellanos que podían discutir en la Asamblea Nacional, pero después podían tomarse un café juntos. Claro, pero a eso voy. Yo creo que en la evolución del tiempo, el error no ha estado en utilizar instrumentos democráticos dentro de la democracia para combatir al régimen. No. Lo que ha estado el error es que tú no tienes una asertiva idea de que es un régimen y piensas que es un gobierno democrático muy malo, ineficiente, lo cual no es cierto, porque son muy eficientes y muy asertivos, y ese es su proyecto. En este momento actual, a mí me llama la atención dos cosas, y yo me vuelvo a apoyar porque comparto plenamente eso. Yo no creo que toda la Fuerza Armada, toda la institución militar esté absolutamente corrompida. Yo creo que hay una Fuerza Armada heterogénea donde los altos mandos, los mandos medios, la gente con poder tiene el control de eso. Y ningún militar, ningún sector militar daría un salto al vacío si no entiende que en el otro lado va a haber una receptividad. Yo creo que si uno pensara en este momento que el sector militar estaría dispuesto a fungir como árbitro en una disputa en un momento determinado, cuando el sector político definitivamente pueda demostrar una fuerza y una coherencia, la cosa cambiaría. Yo creo que en este momento... Eso nada más que se produce en democracia. Bueno, pero no solo que... No es en democracia, Pedro. Yo quiero insistir en eso. Fíjate, tú tienes los estudiantes, y hay mucha gente que se basa en los estudiantes. Los estudiantes son la gran esperanza. Hay algo que yo quiero decir, no puedo dejar de decirlo. Dilo. Los estudiantes son definitivamente la última barrera de contención moral de un país. Y ellos no luchan ni por dinero ni por poder, están luchando por principios y valores, por su futuro. Y si no comprendemos eso para darles el apoyo y no entendemos que hay caminos todavía democráticos, que es la protesta, no podemos plantearnos, Pedro, una confrontación violenta con un régimen que definitivamente no tiene ningún tipo de principio ni de escrúpulo. Se trata de buscar los instrumentos y los caminos democráticos que los hay todavía. General, permítame, lo que Horacio nos está exponiendo me parece muy interesante. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas venezolanas, después de estos 14 años de gobierno, ya 15 años de gobierno de Chávez y Maduro, tienen capacidad para ser árbitro? Yo creo que sí tienen capacidad, y al mismo tiempo sí difiero un poco de lo que dice Horacio, porque tengo la creencia que en esta lucha en que estamos, porque es una lucha, esto no es un juego democrático electoral normal. Esto es una lucha contra un adversario que se puede calificar perfectamente de enemigo. Eso es lo que iba a decir. El régimen no es adversario de ustedes, es enemigo. Y es enemigo. Un problema serio que yo aprecio en algunas personas. No se dan cuenta
que el régimen de Maduro, el régimen de Castro, quieren destruir a la oposición, quieren destruir a todas las personas que no estén de acuerdo con ellos. Y ellos nos consideran a nosotros sus enemigos. A ellos hay que considerarlo como tal. Y nosotros, algunos, lo vemos a ellos como adversarios políticos. Un grave error. No, son enemigos. Ahora, dentro de esa idea, yo soy uno que lo que digo que hay que ir porque es una lucha donde tenemos que usar todas las armas que estén a la disposición. Estas armas van desde el voto. Si llegamos a elecciones hay que ir a votar, porque ya probamos en unas elecciones anteriores donde unos políticos muy importantes llamaron a la abstención y pues de esa manera perdimos la asamblea como unos estúpidos. Pero las otras armas siguen jugando un papel. Un arma y las posibilidades de una actuación de las Fuerzas Armadas no es descartable, especialmente porque estamos en Venezuela. Nosotros tenemos una larga tradición de intervención militar, eso no es para sentirnos orgullosos, pero en esta situación es un arma que está también en la mano. Está el arma de la protesta popular en las calles, que puede ser desde una protesta pasiva y pacífica hasta una protesta activa tipo guarimbas. Eso puede llevar a una revuelta popular, una especie de Caracazo, pero al revés. Y de eso ocurrir, las Fuerzas Armadas, ¿qué papel tú crees que cumplirían, Horacio? Yo creo que cumplirían el papel institucional, en el sector institucional, en tanto y en cuanto, y ahí es donde yo insisto, puedan encontrar en el movimiento político venezolano una coherencia y una propuesta cierta y real. Pedro, Venezuela atraviesa, además de una crisis profunda política y social, una profunda crisis económica en este momento, desastrosa. Suena muy mal cuando uno ve a algunos opositores, porque ellos son opositores, yo hace rato que pasé por allí, que dicen, es que el gobierno debe tomar medidas para mejorar. No va a tomar medidas para mejorar, esa es la medida que ellos quieren tomar. Horacio, permíteme una pregunta un poco fría, si se quiere. Pero no es lo mismo ir a elecciones en un gobierno que controla las instituciones. Bueno, déjame Ese decir, gobierno nunca va a permitir que un candidato presidencial le gane al actual mandatario. Ese discurso es un discurso absolutamente negativo. ¿Tú crees? Por supuesto. Lo que sucede es que partimos de la idea de que el 100% de los venezolanos está en contra del régimen, lo cual no es cierto. El régimen tiene a un grupo de gente que lo va a apoyar hasta morir porque están comprometidos o porque definitivamente tienen el germen del populismo metido hasta los tuétanos. Hay un porcentaje que hoy en día se sabe, y no solo en Venezuela, se sabe afuera, y ha costado 15 años para hacerlo entender, de que en Venezuela hay una mayoría que quiere un cambio. Pedro, si hay una abstención mínima y la gente se va a manifestar, pero no es ir a votar, Pedro, yo no llamo a votar. Mi punto de vista de resistencia es que hay que ir a votar, tener los testigos, apoyar los testigos y quedarse allí a pelear por el voto. Eso es diferente. Y entonces allí es donde hay un punto de cambio. Yo he apoyado, y para nadie es un secreto, y lo digo públicamente una y otra vez, lo que por principios y valores yo quiero hacer es pedir, exigir, buscar, impulsar la renuncia, porque eso abriría el camino. Yo no creo que debamos esperar hasta allá, pero como dice el general, si hay que ir a las elecciones parlamentarias, hay que ir masivamente y con el hacha en la mano a defender el voto. No más, los votos no se los roban en el CNE, Pedro, se los roban en las mesas electorales, como toda la vida se han robado los votos. General, ¿usted cree que la estructura de poder establecida en Venezuela después que Chávez asumió el control del país permitiría que la oposición ganara elecciones? O sea, no me refiero a, como dice Horacio, el voto robado en el colegio, sino la Asamblea Nacional, el Consejo Supremo Electoral, ¿respetaría la voluntad popular de ser esta mayoritaria en contra del gobierno? El fraude en Venezuela es variopinto, no hay un solo tipo de fraude, no es que se roban el voto en las mesas, que se las roban, o que meten un exceso, millones de falsos votantes en el registro electoral, que no se revisa, no se audita desde hace muchos años. El fraude electrónico, ese es un hecho que mucha gente no lo entiende, y tienen razón, porque hay que ser un poco como experto técnico en la materia para poder hablar
del tema. Hay mucha gente que no, es más, hay mucha gente que no cree que eso sea posible. En estos días salió un artículo, antier salió un artículo del New York Times sobre una compañía rusa que hace sistemas de seguridad para computadores, la compañía Kaspersky, que explica lo que hacen los rusos y lo que hacen los americanos para pelear entre ellos. Eso mismo, que yo no lo voy a explicar ahora porque eso tomaría un programa completo, lo están haciendo en Venezuela con estas máquinas Smartmatic. Pero no es solamente eso, hay otra serie de cosas. Tú mencionaste el Tribunal Supremo de Justicia, ese es un grupo completamente que está a las órdenes del gobierno. Ellos hacen lo que le ordenan. En Venezuela están, como yo lo miro es así, ¿no? En Venezuela están las instituciones controladas por el Poder Ejecutivo. Totalmente. Pero si tú me vas a decir que no hay nada que hacer, yo no estoy diciendo eso. Bueno, a mí me gusta mucho tu tesis, perdóname, pero es que mi tesis, tu tesis de reclamar ese derecho. No lo rechazo. Si yo cierro el camino electoral, Pedro, si yo cierro el camino electoral, estoy cerrando las puertas y la oportunidad de generar una protesta gigante en el país, porque se trata de ir a votar, pero no ir a votar y quedarse allí pacientemente, hay que votar activamente. Y esa es otra opción que hasta ahora esa es la oposición venezolana no ha cumplido. Claro, pero es que no la ha hecho ni la oposición, ni el liderazgo, ni la gente. Pero le estamos vendiendo. Fíjate, lo que tú planteas ya somos varios. Estamos hablando de eso. No, le está planteando una cosa racional. Sí, yo no soy enemigo de ir a votar. Es más, le digo, yo tengo mucha gente que lo que quiere es dar un golpe. Yo le digo, bueno, ¿y dónde están los golpistas? Si tú crees que va a haber un golpe... ¿Dónde están los golpistas? ¿Dónde están los golpistas? Sí. Segundo, ¿qué pasa si llegan las elecciones y no se ha dado golpe? No vas a hacer nada. Eso yo le digo a todos ellos, mire, eso es vender el sofá. Eso es exactamente vender el sofá. Eso es abstenerse, es rendirse. Ahora, en cuanto a algo que plantea Horacio, la renuncia. La renuncia sería ideal, pero el señor Maduro, que yo lo llamo cariñosamente el indocumentado, y ahora expondré las razones, ese señor no puede renunciar porque él obedece órdenes de Cuba. Tendría que recibir una orden de Raúl Castro para que renuncie, y yo dudo que esa orden llegue así muy fácilmente. De manera que este señor también está preso allí en ese cargo. Yo creo que él debe estar maldiciendo el día que aceptó tener esta tremenda responsabilidad. De manera que es una cosa bastante compleja. Déjame decirte, si me das un minuto para hablar de lo del indocumentado, porque es algo muy importante. Este señor se presentó en Venezuela para ser candidato presidencial. Hay que probar que uno es venezolano por nacimiento y que no tiene doble nacionalidad o triple nacionalidad, porque hay venezolanos y hay personas de otros países que tienen dos nacionalidades. Yo soy norteamericano por asimilación, por nacionalización, y al mismo tiempo soy venezolano de nacimiento. Yo tengo dos nacionalidades. Entonces yo no puedo ser candidato presidencial de acuerdo con la Constitución. ¿Y Maduro tiene dos nacionalidades? Maduro tiene dos nacionalidades porque su mamá es colombiana. Y la Constitución colombiana dice que los hijos de padre o madre colombianos son colombianos a menos que ellos soliciten expresamente que les quiten la nacionalidad colombiana. Sí. Maduro jamás renunció a eso y está comprobado fehacientemente que la mamá de Maduro es colombiana, pero no solamente eso, es algo peor y lo vas a ver en el libro, porque de una manera increíble la historia de Maduro se entrecruza con la historia de Chávez. Decir que, un momentico, el general acaba de publicar un libro que se llama El Delfín de Fidel, haciendo alusión a la relación entre el desaparecido Hugo Chávez y el dictador cubano Fidel Castro. El Delfín de Fidel, ahí ustedes lo tienen en pantalla, para aquellas personas que estén interesados en conocer la estrecha relación entre los despotismos cubanos y venezolanos. Bueno, entonces volviendo a lo del indocumentado. Entonces, una de las exigencias, una de las obligaciones que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es pedirle identificación a los candidatos que van a participar en elecciones. Ellos tienen que probar que son venezolanos por nacimiento y que tienen una sola nacionalidad. No se sabe qué documento entregó, porque Maduro entregó un documento al CNE. Ese documento el CNE no lo publica. Lo dice, nosotros lo tenemos, pero no lo muestra.
Eso lo que indica simplemente es que ese documento es falso y que si se lo presenta públicamente para análisis de expertos, van a conseguir que es un forjamiento, un documento forjado. O sea, un fraude documental. Ahora hay algo inclusive que es peor, y ahí termino sobre el tema. La oposición venezolana, la MUD, ninguno de ellos... Mesa de Unidad Democrática para beneficio de los Exacto, ninguno de ellos jamás, y yo creo que no lo harán porque deben haber jurado ante la tumba de Chávez, ¿será? Han salido a pedir la partida de nacimiento. Yo le pido la partida de nacimiento a Maduro y lo llamo el indocumentado todos los días. Eso está calando, ya hay una cantidad de personas que me siguen a mí que están tomando eso. Pero ¿por qué esta gente? Eso es un arma terrible. Ellos salen y dicen, mire, pruébenos que este señor sea venezolano. Y no lo han hecho. Sí. Horacio, lo de la renuncia. Explícame cómo puede ser viable ese reclamo. Yo veo muy viable el ir a las elecciones, participar en los comicios y permanecer exigiendo el respeto de la decisión popular, sea cual sea. Pero como coincido con el general que pedirle a Maduro la renuncia, hay que tener, más allá de la fuerza moral, hay que tener alguna fuerza material para poder exigirle a un gobernante de las características de Maduro que renuncie al poder. ¿Cómo es posible eso? Bueno, Pedro, déjame decirte una cosa. No hay ninguna forma que el Tribunal Supremo de Justicia, ni la Fiscalía, ni el Consejo Nacional Electoral, ni ninguna de esos entes, ni la Asamblea, nada, van a apoyarte por gusto propio. Eso tiene que estar claro. Hay que derrotarlos para cambiar eso. Eso es lo primero. Y la derrota tiene que ser política. Yo no veo que haya ninguna posibilidad de derrotar a un régimen armado con bandas paramilitares de asesinos armados, derrotándolo con una protesta en la calle con manos libres. No es ese el camino. La derrota tiene que ser política. Para eso se necesita, a mi modo de ver las cosas, una convocatoria clara y contundente. No podemos seguir, hay que ir a la calle. ¿A la calle a qué y por qué? Tú tienes que darle... ¿Qué tipo de convocatoria? ¿Qué tú convocarías si tuviera la posibilidad? A pedir la renuncia de Maduro. Ah, pero ¿cómo? ¿Salir a las calles a pedir la renuncia de la casa? Uno y otro día. Concentraciones multitudinarias en todo el país. Yo no estoy hablando de nada. Sencilla, ¿por qué nos estamos concentrando en Maracaibo? Porque queremos la renuncia. ¿Por qué queremos la renuncia? Por el fracaso. El populismo en Venezuela. Este régimen ha fracasado, ha hundido al país. Hay evidencias claras y contundentes. Lo que sucede es que no se comunican adecuadamente. ¿Por qué? Porque también los medios de comunicación, y eso es algo que hay que verlo, están definitivamente tomados en todas las instancias. Hay que hacer política de calle, política de barrio, política que han hecho los estudiantes y los hemos dejado solos, porque no entendemos por qué esos muchachos están en la calle. Esos muchachos no están compitiendo con ninguno de la gente de la MUD por el poder. No es eso. Están peleando por su futuro, por los principios y por los valores. Y eso hay que entenderlo. ¿Hay liderazgo en la oposición venezolana en este momento? Yo creo que sobran, más bien. Yo creo que sobran. Lo que pasa es que no están claros. Y yo me permito decirlo. Ni juegan en equipo. Ni juegan en equipo. También estoy de acuerdo. Yo no quiero ser más inteligente, pero es que es obvio y evidente que en este momento nadie puede estar pensando en que yo voy a ser el próximo presidente. Es absurdo. Primero porque es un periodo tremendamente espinoso y escabroso, Pedro, el cual yo no quisiera tener al frente. Yo creo que no. Es muy complicado y solo una coherencia, un movimiento sólido, unido, con definitivamente seguros de lo que va a suceder, de que es necesario transitar ese camino en unidad, podría llevarnos a salir de esto. Yo creo que esa protesta generalizada, no solamente salir a protestar por protestar, Pedro, pero hay que tener un objetivo claro y que llegue bien abajo. ¿Usted considera que tiene que haber un discurso general de carácter nacional, una demanda específica, concreta, proyectada por la oposición? Claro, hay cientos de razones, miles de razones para solicitar la renuncia del régimen. Yo estoy seguro que, yo estoy de acuerdo con el general, es que no es que, ay, me llegó esta solicitud, la firmo. No, hay que obligarlo a renunciar. Y eso se obliga con algo que se llama inestabilidad en el país. Venezuela no resiste, Venezuela tiene una crisis política, económica y social de incalculables proporciones. Lo que falta, Pedro, es conducción política. Eso fue lo que demostró Evo Morales, que generó el caos en Bolivia, y eso fue lo que lo llevó al poder. Y solamente para terminarte esto, y yo creo que al final yo apuesto, yo en lo personal, y si estoy equivocado, bueno, ahí, yo apuesto a que en ese momento sí va a haber una actuación, perdón general, de alguien que le va a decir, mire caballero, a usted le llegó ya su tiempo,
este país no puede continuar así. Eso es lo que yo veo en la intervención. Y lo que lo pueden hacer son los militares. Efectivamente. Sí. En cierta medida eso reeditaría, general, lo que ocurrió en abril del año 2002. Nos quedan 3 minutos, Bueno, 1 minuto y medio para cada uno. Esta vez yo creo que hay más razones para que pase algo peor que el del 2002, Ya. porque como lo ha dicho Horacio, la situación económica es tan terrible. Venezuela está quebrada para todos los efectos, aunque aún así le sigue enviando 100.000 barriles diarios de petróleo A la dictadura cubana. a la dictadura cubana. Pero entre tanto nosotros cada día estamos más pobres, cada día el salario mínimo con el cambio, que ahora es legal, antes era un cambio ilegal, ahora hay un cambio libre, entre comillas, a ese cambio que se está transando el dólar por bolívar, el salario mínimo en Venezuela es $31 al mes, $1 diario. Horrible. Horacio, ¿consideras tú de que el modelo chavista se ha agotado por completo en lo que respecta al apoyo popular que contaba o que contó en un momento en el pueblo venezolano? Muchas encuestas están reflejando que Maduro no tiene ni el 20% No llega del al 20. respaldo de la población. No, Calcula y ese- entre el 15 y el 18. Claro, y ese es el porcentaje que han logrado escalar desde el 7% sobre un modelo absolutamente populista. Nosotros teníamos gobiernos populistas toda la vida en Venezuela, populistas del centro hacia la izquierda, populistas del centro hacia la derecha, populistas. Pero aquí hubo una radicalización Sí, absoluta pero eran del populistas populismo. con conceptos Claro, democráticos, pero este no, defendían las aquí reglas es de donde juego. voy. Este es un populismo autoritario, Sí. totalitario en la esencia del poder. Y yo creo que a eso hay que enfrentarlo con más política. Hay que ser muy inteligente, con mucha fuerza, y hay que definitivamente cambiar. No hay una confrontación directa en el medio de la violencia, porque no hay camino para tener éxito allí. Yo apuesto a que el cambio en el modelo político en Venezuela es absolutamente irreversible, para usar la palabra que usa la señora del Consejo Nacional Electoral. Es absolutamente irreversible. Y mientras menos tengamos claridad de cómo atacarlo, más va a durar. Pero es irreversible. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Antes de despedirnos, yo quisiera de nuevo hablarles a ustedes del Delfín de Fidel. El libro del general en condición de retiro fue jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, del Ejército en particular, general Carlos Peñalosa. General, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Horacio, Pedro, una vez más por Pedro. haber estado con nosotros. Y a ustedes, por haber compartido su tiempo en opiniones, pues les deseamos muy buenas tardes. Y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos buenas tardes.